Un gusto estar con ustedes una vez más. Y en esta ocasión, pues traemos aquí con nuestro hermano Carlos Hernández. ¿Cómo está, hermano Carlos? Bien, Muy bien, gracias al Señor, con vida. eso es lo eh, bueno. sí, ¿Cómo está el con clima ganas. por allá? Eso es como templadito allá por Pereira, ¿cierto? Sí, ha estado haciendo un poco de invierno, poco de invierno. Pereira tiene todos los climas. Aquí estamos cerca de los páramos, entonces nos cubren, nos guardan de mucho calor a veces también. Claro, ya eso sí. Vamos a estar tocando el tema de hermenéutica, pero obviamente cuando uno toca el tema de hermenéutica puede concentrarse en las reglas de interpretación bíblica, un tema muy importante realmente. Pero en esta ocasión no vamos a estar hablando directamente de las reglas de interpretación bíblica que nosotros debemos utilizar, sino vamos a hacer un tipo de estudio bastante histórico y vamos a analizar más que todo la parte del Antiguo Testamento y la parte del judaísmo, del mundo hebreo, es decir, cómo es que los hebreos entendían o interpretaban sus escrituras. Y este es un tema muy profundo y muy amplio realmente. Y bueno, he invitado a nuestro hermano Carlos para esta exposición o para este conversatorio que vamos a estar teniendo, porque, bueno, él es egresado de una escuela bíblica del EQEV en Ecuador y además de eso es predicador de la Iglesia de Cristo y además de eso es uno de los pocos hermanos que ha escrito un libro. Yo no lo he hecho todavía porque es un poquito haragán, ¿no? Pero, hermano, usted tiene su libro ahí a la mano, ¿cierto? Entonces, si lo puede mostrar Sí, aquí está. y usted puede ver, ahí, póngalo así de lado, ¿no? De lado, que usted puede ver el grosor de ese libro, ¿no? No jugando, ¿cuántas páginas tiene? Tiene 693, hermano. Bueno, eso es un libro grueso y tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar hoy. No necesariamente sobre eso, ¿no? Pero tiene mucho que ver con ese tema que vamos a abordar hoy. Y claro, desde ya pueden ir haciendo sus preguntas, más o menos al finalizar la hora, solo vamos a tardar una hora. Puede que continuemos la próxima semana con el mismo tema y me gustaría que hicieran sus preguntas conforme vayan saliendo, usted las va haciendo, de todas maneras las vamos a leer todas, las vamos a leer al final y las que podamos contestar las contestamos y si no, pues lo dejamos para después. Bueno, entonces ya entrando en temática, hermano Carlos, vamos a hablar un poquito de hermenéutica, entonces, ¿qué es eso y en qué se diferencia la hermenéutica judía de más o menos la hermenéutica cristiana, ¿no? Bueno, para poder iniciar, pues vamos a iniciar con el principio, con la misma palabra, ¿cierto? Hermenéutica, ¿cierto? Ujú. Hermenéutica proviene del verbo interpretar, ¿ok? Y se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar esta palabra en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13. Vamos a leer, los que tienen ahí la Biblia, ¿cierto? Podemos mirar rápidamente el texto bíblico. Dice la palabra de Dios, por lo cual el que habla en lengua extraña, ¿cierto? Ajá. Pida en oración poder interpretarla. Ahí nos encontramos ya la palabra. ¿Ok? Hermeneudo. Sí. Lo que el apóstol Pablo aconseja a los corintios en este contexto, ¿cierto? Es que allí habían todo tipo de dones, incluido el don de lenguas, y estos dones pues eran utilizados para edificación de la iglesia en el primer siglo, ¿cierto? En el caso de este versículo se puede hacer en orden y con un intérprete o traductor que debería ser alguien que tuviera el don, como se dice en griego, ya por ahí ya les dijeron a los oyentes, ¿cierto? Hermeneu, ¿ok? Alguien que tuviera el don de hermeneu, que es interpretar. Gracias a la invitación al hermano Selvin y a todos los oyentes. Muy contento de estar acá, muy agradecido con Dios. Me he visto muchos programas. He saltado de la silla de felicidad, que yo no soy el único que le gusta, le encanta la parte histórica de la Biblia, cierto que nos apasiona. Entonces, eh, eh,
llamo la atención en el caso de que el hermano Selvin hay que seguirlo, hay que ver todo lo que él hace, está en algo muy grande para la iglesia de Cristo y gracias hermano por darme esta oportunidad. Entonces, continuando hermanos, en donde estamos, hoy trataré lo posible de ser un buen intérprete o comunicador. Es lo mismo, ¿cierto? Del origen de la interpretación judía, podemos hablar del primer siglo histórico o de la era cristiana. Para poder llegar allá, pues nos toca que mirar otros preámbulos antes de otros siglos, ¿cierto? Para poder llegar al primer siglo, que es lo que más nos compete, el primer siglo, en el tiempo que estuvo nuestro Señor, que estuvieron los apóstoles, la forma de interpretar, pero debemos de mirar hacia atrás ciertos prototipos para poder llegar bien al primer siglo, ¿cierto? Claro. Entonces, sí, hermano, dígame. No, 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 claro, estoy apoyando su idea, ¿no? Porque es que este es un problema que nosotros muchas veces tenemos, estamos introduciéndonos, ¿no? De que creemos, o hay personas que dicen, no, mira, la Biblia no la interpretes, solo cúmplela, pero ¿cómo la voy a cumplir si no la interpreto? Y Exacto. muchas veces la interpreto descontextualizado, ¿no? Entonces yo tengo que saber cómo es que se interpretaba por parte del judaísmo para determinar si voy a estar de acuerdo o no voy a estar de acuerdo, qué reglas utilizaron, cómo la interpretaron los cristianos primitivos. En fin, hay toda una cuestión de historia de la hermenéutica que las personas pasan por alto, ¿no? Entonces queremos iniciar con esto del judaísmo. Más o menos, ¿a qué siglo antes de Cristo nos vamos a remontar entonces? Eh, pues, hermano, pues nos toca que hablar desde, voy a mostrar unos ejemplos desde la Torá. A Desde ver. la Torá inicia y voy a profundizar a los profetas y luego mirar unos ejemplos en los salmos de hermenéutica para Dale. mirar de que todo está contenido. La hermenéutica no es que haya sido creada en el siglo XVIII, XIX por un alemán, sino que desde mucho tiempo atrás, desde los griegos, ¿cierto? Ellos ya tenían bases de hermenéutica y aún el pueblo judío también tenía bases de hermenéutica. Ellos tampoco se quedaron atrás y la Biblia fue escrita con bases de hermenéutica. Entonces, la pregunta es cómo poder llegar a esa hermenéutica de los judíos, cómo poder interpretar, porque es bastante grande, ¿cierto? No es que tengan una sola hermenéutica, tienen varias hermenéuticas porque hay varias sectas judías, entonces partamos de ahí, cada una va a interpretar de cierta manera, ¿ok? Entonces, la hermenéutica para algunos hermanos les parece difícil porque es difícil aplicar la hermenéutica en la palabra de Dios, ¿cierto? A sus estudios eclesiales por varias razones, porque a veces nos parece difícil aplicar la hermenéutica. Yo creo que coloqué varias razones. Primero, un miedo exorbitante a todo el mundo judío, hablando pues del tema de hoy que es hermenéutica judía. Porque hay hermanos de la iglesia que le temen, le escuchan la palabra judío y se cierran inmediatamente, piensan que les está hablando un rabino o que les está hablando un circunciso o que los van a llevar al judaísmo a cumplir leyes, no, se Que, cierran lo- inmediatamente, hay un que miedo. los van a circuncidar, ¿no? Eso, exacto, como a Timoteo le tocó. Exacto. Entonces, hay un miedo exorbitante en el mundo cristiano a todo el mundo judío. Partamos de ahí, ¿cierto? Inmediatamente se cierran, digamos, o nos cerramos, porque, Podríamos llamarle antisemitismo intelectual. O sea, uy, 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 si es tremendo. judío, es malo, por definición. Y ese es un problema. Ok, exacto. Entonces, también tengo una segunda parte que es otra problemática, que no se ve necesario el Antiguo Testamento. En el Nuevo está contenido todo, entonces, ¿para qué necesitamos historia judía? ¿Para qué necesitamos ir a los profetas? ¿Para qué necesitamos ir a los Salmos, ir a la Torá, ir a Moisés? No, no es necesario. Hábleme del Nuevo Testamento, y si lo tiene el Nuevo Testamento, pues hablamos, si no, no. Entonces, ese es otro prototipo que se ve mucho. Un par de cositas ahí, hermano. Perdón que le interrumpa. Solo quiero aclarar para las personas que nos están viendo que quizás no saben esto, que ya un par de veces usted lo mencionó, la Torá.
¿no? Y pueden decir, ¿y eso qué es? ¿Y eso es como que se come? Entonces, la Torá es la forma en que los judíos llaman a los primeros 5 libros, ¿no? La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? Entonces, es la Torá, ¿no? Y, ok, Está sonando. ok, excelente. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Y la otra, hermano, solo es un comentario. Fíjate que este es un problema típico de la Iglesia de Cristo, creo yo, y lo voy a considerar problema. Somos la Iglesia del Nuevo Testamento y por lo tanto solo nos importa el Nuevo Testamento. Pero la evidencia histórica va en contra, porque yo siempre lo he dicho mediante una paradoja. La Iglesia del Nuevo Testamento no tenía Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento se viene a escribir cuando la iglesia tiene ya 20 años de existencia. Si la iglesia se establece en el 30, ¿no? 29, 30, 33 tradicionalmente. Pero los historiadores dicen que más o menos en el 29, ¿no? Y el primer documento del Nuevo Testamento, el primero que se escribe más o menos en el año 49. Entonces estamos hablando de 20 años después. Y el último documento del Nuevo Testamento en ser escrito lo sitúan los eruditos más o menos en el 95. Te quiere decir que en el siglo primero la iglesia no tenía un Nuevo Testamento como tal, completo, ¿no? Sino que eran partes de él. Y entonces, ¿qué leían en sus cultos? El Antiguo Testamento. Así es de que si yo digo soy miembro de esa iglesia del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene que ser parte importante en mi lectura, ¿no? Porque para ellos era su Biblia. Perfecto, hermano. Y no solamente eso, sino que las cartas giraban alrededor de las iglesias a las que eran dirigidas las cartas. Posiblemente no habían llegado esas cartas a otras iglesias porque no eran para ellas. Entonces, Sí. mientras se recopiló eso, pasaron muchos años para recopilar el Nuevo Testamento y ya podemos hablar de la cercanía del 150 después de Cristo, que les tocó correr a hacer el canon, pues porque un hereje se les adelantó. Entonces, eh, hablando pues de la Mar- recolecta del de canon. Marción. Sí, de Marción. Bueno, Exacto. no lo interrumpamos, digamos que entonces. Por allá en la escuela había un muchacho que nos hacía reír porque le decía marciano, entonces se le quedó guardado y así lo guardó en los exámenes y el profesor se burlaba de él. ¿Se acuerda de marciano? Se acordaba. Entonces, hay un tercer punto también que nos da miedo también en profundizar en estos temas. ¿Creen que caerán de la gracia, cierto? ¿Creen que leyendo ese tipo de cosas de literatura, uy, oh, hermano, que va a caer de la gracia, ¿cierto? Se va a perder, ojo, que se va a volver judío o judío mesiánico? Entonces, yo le he dicho mucho a los hermanos, yo le he dicho, bueno, judío mesiánico, según la palabra de Dios, son los judíos de nacimiento circuncidados al octavo día que aceptaron o han aceptado en el transcurso de los siglos al Mesías de Israel. En este caso, un gentil no circunciso que quiera judaizarse, pues no es judío mesiánico, es, Claro. es es otra cosa, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay un poco de temor por eso, porque creen que estamos judaizando la iglesia porque hablamos de Israel o de judaísmo. Entonces, esos son problemas que están llegando y posiblemente aquí los que se acerquen a escuchar ese tipo de conferencias, ay, mira, no, 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 apaguemos el Facebook porque va a estar hablando judaísmo. Entonces, pueden pasar, puede pasar. Y la cuarta parte que yo tengo acá es, ¿creen que históricamente solo importa la iglesia en su exégesis o forma de extraer, ¿cierto? Hay muchas formas de extraer exégesis, puede ser una forma limitada, se limitan, ¿cierto? Hay hermanos que se limitan ya de entrada. Hay unos que son muy religiosos, también se limitan, y hay otros que tienen formas de ver muy cegadas porque realmente no conocen la historia. Y la historia cambia, puede cambiar la exégesis y puede cambiar la hermenéutica cuando uno estudia a profundidad, cuando uno observa siglo tras siglo los pasos tanto de Israel como ese tiempo histórico cuando se unieron en el primer siglo. Entonces nos puede cambiar la hermenéutica porque
el cristianismo antes del 70 después de Cristo no es el mismo cristianismo después de Cristo. En eso el libro viene a profundizar. No es el mismo cristianismo porque eran los judíos creyentes, ¿cierto? Desde Jerusalén eran los guías espirituales y ellos eran los encargados desde Jerusalén hacia las naciones. Entonces, las iglesias eran muy judías. Y los gentiles, podemos hablar de prosélitos, prosélitos de la puerta, ¿cierto? Habían Ujú. prosélitos de la puerta que eran medio prosélitos y estaban los prosélitos completos que sí aceptaban el judaísmo y eran circuncidados. Prácticamente Eran judíos. circuncidados. ¿No? Ajá, pero eran gentiles, o sea, eran gentiles que Sí. aceptaban legalmente el judaísmo, hacían parte querían hacer parte del Israel físico y les tocaban circuncidarse para ser anexado a las 613 alajot o leyes de Israel. Eso se veía en el primer siglo, ¿cierto? Y cuando vemos a Nicodemo en el capítulo 10 de Hechos, cuando vemos en el capítulo 8, ¿cierto? Que hay otro gentil que viene de qué parte, de Etiopía, ajá, ellos ya iban al templo, ya estaban yendo al templo, posiblemente asistían a sinagogas como prosélitos de la puerta que no estaban circuncidados porque antes del primer siglo los dejaban sentar a los gentiles no circuncidados en las últimas filas o en las últimas sillas de la sinagoga. Entonces, hoy en día, eso no existe. Yo cuando quise entrar a la sinagoga de Quito, Ecuador, porque yo quería mi Torah, cuando estaba estudiando en la Le, IKEP, le- le preguntaron si estaba circuncidado o no. la primera pregunta que me hizo el rabino es, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Usted es cristiano? Fue la primera pregunta. Claro. Y yo le dije, pues sí, sí soy cristiano, pero quiero estudiar Pero y aprender. quiero aprender, quiero comprar también mi Torah porque quiero ir al exégesis más antiguo del Antiguo Testamento. Entonces me dijo, bueno, páseme la cédula y después de unos meses la voy a analizar usted dónde es, sus apellidos, para ver si lo dejamos entrar. Y yo le dije, pero ¿por qué tanto protocolo? Y me dijo, lo que pasa es que yo no sé quién es usted, es que yo tengo hijos. Usted vio que en Nueva York hace poco hicieron un atentado a una sinagoga, yo no sé quién es usted. Y yo comprendo porque en Quito, y yo comprendo porque en Quito hay mucho musulmán y mucho árabe, ¿cierto? En Ajá. Ecuador y también había mucho hindú. Entonces, y judíos también, pero eso, eran un poco cerrados a esa parte de que los gentiles un poco más retirados. Y nosotros acá, ustedes allá, nosotros acá. Entonces, así no era en el primer siglo. Antes del año 70, antes de la destrucción del templo, sí dejaban sentar a los gentiles prosélitos sin circuncidar en las filas, ¿de dónde les dije? De Sí, atrás. sí, es que el judaísmo del siglo primero, ¿no? Del que usted está hablando, era, nosotros decimos muy proselitista, ¿no? Ujú. Eh, bueno, eso es que a veces, la otra vez me criticaron, hermano, porque dice que utilizo términos técnicos. Proselitista, por decir muy evangelista, aunque no es correcto decir que los judíos eran evangelistas porque no tenían evangelio, pero que convertía mucha gente. Jesús los acusa de eso en Mateo 23. Les dice, ustedes recorren mar y tierra por hacer un prosélito. O sea, eran ellos predicaban mucho, los actuales no. Ellos eran muy proselitistas. Hermano, mencionaba usted hace un ratito que cuando hablamos de hermenéutica judía, sería por decirlo así, es una frase imperfecta, ¿no? Es un concepto imperfecto, porque no hay hermenéutica judía, había sectas judías, los Ujú. fariseos, saduceos, esenios, o incluso los de la diáspora, eran otro tipo de judíos, y cada uno de ellos interpretaba las escrituras muy diferente, ¿no? ¿Qué le parece? ¿O entramos a eso o Sí, pues yo creo que usted con el otro hermanito, el de Medellín, de Cristian Ospino?
tocaron el tema de las sectas y si vamos a tocar el tema de las sectas judías, Ya no digamos que terminamos, ¿ah? Démosle. sí, no terminamos. Sobre lo que sí voy a hablar, y ahorita vamos a hablar, es sobre las escuelas que habían de interpretación 100 años antes de Cristo, sobre todo de la escuela de Gilel, ¿cierto? Porque Oh, la escuela ya de habían Hillel. reglas hermenéuticas, él creó 7 reglas de hermenéutica, estamos hablando del año 70 antes de Cristo y vivió 10 años después de Cristo. Y la regla de oro, pues venía era de él, de Gilel. Y Sí. Jesucristo, pues lo más seguro era que de niño, pues como fariseo, ¿cierto? Bueno, Porque esa, Jesucristo, esa regla incluso se ha encontrado en China, en Confucio, ¿no? Confucio tiene esa misma regla de oro, ¿no? sí, pero realmente se cree pues que Jesucristo desde niño fue instruido como todo judío a los 6 años, él llevado a la sinagoga, ¿cierto? Claro. Desde 6 años son llevados a la sinagoga a instruirse en la Torá, Y ¿cierto? Gilel era el mero mero en esa época, ¿no? Exacto, aunque ya había muerto Gilel, bueno, ya estaba pronto para morir. Jesucristo estuvo sobre la tierra y 10 años, posiblemente un poco menos, pues ya había partido de este mundo, pero fue un nací de la asamblea, o sea, Gilel fue el primer nací, príncipe. Eran 70 ancianos y el uno era el príncipe de la asamblea. Entonces, Gilel fue uno de ellos, ¿cierto? Un nací, y era un completo convenio y una completa institución de pelea hermenéutica entre la escuela de Gilel y la escuela de Samar, ¿cierto? El que Shammai es un poquito después, ¿no? Un poquito después, pero sí se encontraron en ciertos digamos, protocolos por X ley, sí debatieron, sí hubieron debates de escuela. Ok. Entonces, los más ortodoxos judíos se inclinaban más hacia Shammai y Sí. los que eran un poco más amorosos, más Más respetuosos, como nosotros. sí, los que aceptaban un poco más al gentil en la sinagoga eran los de ¿quiénes? Los de Gilel. Gilel sí aceptaba en la sinagoga que fueran los gentiles, pero la otra línea no. La otra línea es como decir un ultraortodoxo del grupo Breslev, que hoy en día se mueve mucho en internet, ¿cierto? No aceptan a los gentiles. Literalmente, pues, incircuncisos, tienen primeramente que negar a Jesucristo para poder ir a una sinagoga. Entonces, hoy en día el judaísmo, si usted va a querer entrar a una sinagoga, pues primero que todo tiene que decir y saber que Jesucristo, entre comillas, era un hombre, ¿cierto? Era un Sí. hombre, sí, un profeta, un hombre, pero que ellos como nunca van a aceptar, pues que fue Dios. Hasta ahí llegó el judaísmo con Jesucristo. Dios, hombre, nunca, nunca, nunca. Eso Sí, no sí, sí, puede claro. ser porque eso es idolatría. Ellos dicen es idolatría. Entonces, hoy en día es muy complejo porque las sinagogas están cerradas completamente al cristiano. Es por ese tema, porque nunca van a aceptar y quedaron muy ofendidos con el cristianismo católico en las cruzadas, en la persecución que hubo hacia los judíos y atrás, con las escuelas de interpretación, en este caso cuando entró la escuela de Alejandría, ¿cierto? Cuando se iniciaron este nuevo grupo de teólogos cristianos como Orígenes, ¿cierto? Como Agustín de Hipona, más adelante Eusebio de Cesarea, ellos crearon una nueva hermenéutica muy católica y decían que el nuevo Israel era la iglesia católica. Entonces sacaron al Israel histórico, en ese caso también a todo el judaísmo, y fue acusado literalmente y perseguido por la iglesia católica por ¿Hubo siglos. qué más de Talmud en la Edad Media? Mucho. Sí. Entonces ellos, cuando están con un judío, están muy sentidos con el cristiano históricamente, con el cristiano Bueno, que persiguió, digamos, en ese contexto al judío, y literalmente hasta hace poco, pues lo que pasó con Hitler, ¿cierto? Y Hitler, digamos que
en parte el Vaticano como que le gustaba la idea, entonces inclusive eh, estaban ahí ligados a ese tipo de cuestiones. Entonces cuando el judío se entera que los cristianos no somos católicos, ya como que bajan un poco la revolución. ¿Cómo si explíqueme eso? Entonces ustedes no tienen que ver nada con el catolicismo. Entonces ahí comienzan, ya comenzaron a profundizar un poco y aclarar. Inclusive Netanyahu dice, gracias al pueblo evangélico cristiano, Bueno, porque le no dice mandan plata. católico, Sí, esos son los que le mandan plata, ¿no? Bueno, no pero dice... volvamos a Gilel, ¿no? Porque ya con Sí, Netanyahu y nos vamos a meter a otras cosas de política. sí. Vamos a Gilel. Entonces, exacto. Entonces, históricamente primero hubo Israel que la iglesia, ¿cierto? Vamos a iniciar desde Israel Claro. para volver a entrar al contexto. Tómate un café, seamos amigos, café sello rojo. Soy el rojo de Colombia, ¿no? Es bueno y barato, ¿no? Y hay mejores acá en el de cafetero. Ah, también. Entonces, históricamente primero fue Israel. Eso históricamente fue así. Los hebreos desde Egipto, ¿cierto? Hebreos, Moisés, la Torá, la entrega de la Torá en el monte del Sinaí, llamados hebreos porque pasaron el río ¿qué? Jordán. Por eso eran llamados los que pasaron al otro lado. Ok. Que los que se cruzaron el río. Los judíos, desde los patriarcas, etcétera, patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ok. Eh, Antes que la iglesia, la esposa del Cordero, antes que la iglesia del Cordero, perdón, que la esposa del El Cordero, pueblo de Dios. Israel era el ajá, pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿sí? Digo mejor la novia del Cordero, porque todavía esperamos la segunda venida del novio, o sea, todavía no se ha concluido el matrimonio literal de la iglesia con Cristo, que es en la segunda venida y cuando resucitemos. Todavía no se ha concluido, estamos en conclusión, ¿ok? Entonces, yo cuando hablo de Israel, hablo es la esposa de Yahweh, la esposa de Jehová, Ok. ¿cierto? Y en el matrimonio judío se entrega lo que llama la ketubá. La ketubá es como cuando usted se va a casar, usted va donde el juez le pasa unas cartas sobre todo al varón y el varón comienza a firmar, a firmar, a firmar, a firmar, ¿cierto? Un compromiso, la que tú vas firmada en un matrimonio judío, ¿ok? Entonces, la ley de Moisés fue como una que tú vas, ¿cierto? Entonces, la novia Israel cuidaría de ella, de la que tú vas, que es la ley, en este caso la Torá, ¿cierto? Ya comenzamos a meternos a la interpretación. Ellos, cómo Sí. ven el casamiento, cómo se ven ellos, ok. Entonces, la novia Israel cuidaría de ella, de la ley, hasta la llegada del esposo, ¿ok? Jehová, de ella hasta la llegada del esposo. Jehová descendió al monte con estruendo, eso lo sabemos, ¿cierto? Sí. Y trompeta, shofar, se puede decir en los hebreos, ¿cierto? Sonido de bocina para firmar con su propio dedo, ¿cierto? Con su propio dedo el contrato matrimonial, lo que se llamó las 10 palabras o los 10 mandamientos. El Lo decálogo. escribió con su propio dedo, ¿cierto? Dios. Ujú. Ok. 40 días se venía preparando en santidad el pueblo, en pureza ritual. Ahí podemos hablar de mikvé, los baños rituales, bueno, todo lo que ellos hacen para purificarse. Hablo del baño de la mikvé, o baño de pureza ritual, la antesala de la intimidad verdadera en la espera del novio. Eso mismo sucede en un matrimonio judío. Cuando hay un matrimonio judío, hay que entrar en un baño ritual, ¿cierto? Se da el casamiento, se tiene el acto del acto sexual, que en este caso en la antigüedad era virgen, ¿cierto? Y el varón virgen, entonces entraban a un aposento alto ya preparado, entonces entraban con una sábana blanca, la colocaban en la cama y el pacto era con sangre. Si ellos bajaban con el acto literal de sangre en la sábana, ¿cierto? Bajaban después de su relación a donde estaba la fiesta, que era abajo, en la casa del padre, mostraban, mostraban la sábana blanca con sangre
y arrancaba la fiesta. Se Entonces, se la daban como presente al papá de ella, ¿no? O sea, ajá, porque él guardaba eso. O sea, eso lo guardaba porque en cualquier litigio posterior él sacaba la prueba de la virginidad, ¿no? Porque eso sí, era como un perfecto, orgullo para ellos. un orgullo. Entonces, esta es la antesala de la intimidad verdadera y de la espera con su novio, del pueblo de Dios con su esposo. Entonces, eso se repite con Cristo definitivamente en la sangre, ¿cierto? Vuelve a repetir lo mismo, que fuimos comprados por sangre, ¿cierto? El pueblo de Dios, por sangre preciosa. Y en su santa venida, pues sucede como que algo parecido, ¿cierto? Es un matrimonio. De igual manera, Cristo con la iglesia es un matrimonio. Entonces, cuando nosotros entendemos la cultura judía en el contexto matrimonial de todo lo que pasaba, podemos ir a Mateo, podemos ir a las alegorías, podemos ir a lo que el Señor Jesucristo explicó y entenderlo de una manera muy histórica. Por ejemplo, cuando se habla de las 10 vírgenes, si no sabemos quiénes eran las 10 vírgenes en un matrimonio judío, entonces no vamos a entender, Sí, 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 ¿cierto? claro. No Claro. vamos a entender y nos perdemos de unos tesoros tremendos, porque Jesucristo fue judío y murió judío. No es que Jesucristo haya sido paisa y comió bandeja paisa y chorizo santarrosano y café Eh, colombiano. No, no, Se no. perdió todo eso, man. Se perdió todo eso, man. Él era judío, circuncidado al octavo día y cumplió las leyes. Mateo 5 se dice que las cumplió, ¿cierto? Hasta Entonces, la más pequeña claro. y murió pues cumpliendo la ley. Entonces, Entonces, en la mentalidad judía, ellos eran guardas del contrato matrimonial, que era la ley que Dios les había dado hasta la venida del novio, ¿no? O sea, algo muy sagrado para ellos. amén, amén. Pero Porque entonces, una vez vi a un predicador, hermano, un comentario extra, ¿va? Y era de ahí, era paisa, ya que usted menciona a los paisas, ajá, que el piso estaba muy sucio, ¿no? Y se le ocurre al hombre agarrar la Biblia y ponerla en el piso porque no quería manchar sus pantalones y se sentó encima. ey, Y la verdad que a mí me molestó, yo estoy viendo eso, a mí me molestó. A un judío, ¿cómo hubiera visto semejante cosa, hermano? Ellos ni tremendo. siquiera tocan su escritura, ¿no? Ellos tienen un señalador con un dedito para ir mostrando el reglón porque ellos no pueden tocar con sus manos el texto sagrado. Sí, y yo que lo tengo aquí lo toco, imagínate, pues me van a echar de la sinagoga. Entonces, y lo vendo. Entonces, así con este simbolismo místico, ya comenzamos a mirar de que hay una mística en la hermenéutica, ¿cierto? Y es un método de interpretación muy elevado, que la hermenéutica judía es de los más avanzados, la mística, hablando pues de profundidades, de alegorías, de que se relaciona mucho la alegoría para mostrar una verdad eterna, ¿cierto? Y Jesucristo utilizó mucho este método. Él lo utilizó bastante, ¿cierto? Por medio de ejemplos de la naturaleza, por medio de ejemplos del matrimonio judío en las 10 vírgenes. Él utilizó mucho lo que en su contexto que él vivió desde niño, pues era lo que él sabía y lo relacionó con qué, con su mensaje, digamos que hizo su exégesis final y entregó totalmente el final de la predicación, que es una enseñanza, ¿cierto? O lo que Ujú. llaman los judíos un midrash. Entonces, así con este simbolismo místico, profundo, hermoso, alegórico, de sentido literal a veces, Elohim le entregó su santa ley, la Torá, a su pueblo, ¿cierto? Que son 613 mandamientos para que cargaran en sus hombros o para que pudiesen cargar en sus hombros la Shekinah, la gloria de Dios, que se había ido en el momento del pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Ok. Por eso debían de ser la luz de las naciones, para poder cargar con la gloria de Dios la Shekinah. ¿Y dónde estaba representada? Pues literalmente en el arca, en el propiciatorio donde estaban los dos querubines, en el centro los dos querubines, ahí estaba la gloria de Dios en forma de nube. Entonces, la Biblia hebrea es rica de estos símbolos, ¿sí? Es muy rica de estos símbolos
y figuras retóricas a veces que el indocto no puede ver, no puede entender, así se ose, no puede configurar, no puede codificar, lo que humildemente yo en mi parte, yo creo que usted también con un lector como Selvin, pues que ha leído quién sabe cuántas veces la Biblia en diferentes métodos de interpretación, yo sé que Selvin también ha observado de que cada vez que la lee como que le encuentra algo nuevo, Sí, ¿cierto? Y es sí, sí, como una sí. cebolla, es como una cebolla. Usted una cebolla le quita la primera capa, ¿cierto? Después hay una segunda capa. Después otra tercera capa, cuarta y así. Entonces, así es la Biblia. Es como una Biblia. En la Biblia hay otra Biblia. Después de que usted lea esa Biblia, hay otra Biblia y así, ¿cierto? Entonces, de esta manera hemos observado que es la palabra de Dios, ¿cierto? Una Biblia debajo de otra Biblia. Ok. Entonces, Moisés escribió una historia, la verdad de su pueblo en el pasado, presente y futuro glorioso. Les voy a colocar un ejemplo de algo así, ¿cierto? De lo que estamos mirando, de la alegoría, de cómo Moisés escribió en un pasado, presente y futuro glorioso, prometido del Mesías de Israel. Lo profetizó Moisés, ¿cierto? La figura mesiánica fue escrita en y desde la Torá literalmente. Se mostró la figura del Mesías literalmente y ocultamente también está la figura del Mesías ocultamente en la Torá, ¿cierto? Claro. Ok. Entonces, literalmente podemos ver en Génesis capítulo 49, versículo 10, 11, 12, ¿cierto? En la llegada de Shiloh o de Silo, ¿cierto? En un pollino, en la entrada de él en un pollino. Dice el texto, lavó en el vino su vestido, ¿cierto? Y Ujú. en la sangre de uvas su manto, ¿ok? Haciendo referencia oculta de los sacrificios, del sacrificio ya del Señor Jesucristo, ¿cierto? Aún de la segunda venida en Apocalipsis, se ve que Él viene con un vestido de color vino tinto en su segunda venida, ¿ok? Manchado de sangre. Ujú. Exacto. Entonces, sobre esto también el profeta Zacarías recordó de la Torá lo que había dicho Moisés, de lo que escribió, Ujú. ¿cierto? Pero realmente esta escritura es, en este capítulo es Jacob, ¿cierto? Jacob, antes de morir, profetiza a cada uno de sus hijos, es profecía, ¿ok? Lo que la mente de nosotros nos limita es que esa profecía ya pasó, pero si yo les digo que posiblemente no ha pasado algo de esa profecía, entonces la mente humana dice, wow, entonces, oh, espere, pare ahí. O sea que todavía hay escatología en Génesis 49, ¿sí? Todavía hay escatología en la muerte de Moisés cuando reúne las tribus y las ve inclusive, las ve, Dios le permite en visión ver las tribus en en las tierras prometidas, alcanzó a verlas. ¿Será que eso será un suceso escatológico futuro? ¿Cierto? Entonces, eso es un midrash, eso es algo, una interpretación un poco profunda que unos la toman, otros no la toman. Eso, hermano, es como lo que hace el autor a los hebreos cuando habla del reposo, ¿no? De que dice Josué les dio el reposo, ¿no? Pero luego él lee el Salmo 95, ¿no? ¿Es 95 o 90? Sí, 95. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Porque juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Y él dice, oye, si Josué les hubiera dado el reposo, entonces David no hablaría de otro reposo y traslada el texto histórico a escatológico, ¿no? Porque dice, queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. Amén. De esa forma, como usted acabó de explicar, eso es un método. Así como lo hizo el escritor de los Hebreos, así está escrita la palabra de Dios. Entonces, en Zacarías 9:9 también encontramos lo mismo, la misma historia. Recuerda esta profecía de Jacob, del rey de los judíos, en su primera venida. Cuando dice de Silo, ¿cierto? Ujú. Está hablando de su primera venida.
Pero el mismo profeta no se queda allí. Él avanza de la primera venida, desde el capítulo 9, capítulo 10 hasta el 14, hablando del libro de Zacarías, y como que se muestra una figura de segunda venida. Sí, Si usted lee, si usted lee profundamente, se muestra la figura de que él viene a Israel y que viene a castigar a las naciones, ¿cierto? pone el pie en el monte de los olivos y el monte Los de los olivos olivos. se abre en dos, ¿no? Exacto, entonces, pero muchos hermanos no interpretan Zacarías de esa manera. Toman Zacarías 9 para hablar la figura mesiánica de Shiloh, primera venida, pero los capítulos que siguen 10, 11, 12, 13, 14, no son escatológicos, segunda venida, no. Entonces, pero sí existe esa forma de interpretar en el mundo judío y así es como ellos lo observan, Claro. ¿cierto? Así es como observan Zacarías, ok. Entonces, el mismo profeta no se queda allí, continúa con la restauración de Israel. Capítulo 10 al capítulo 14. Eso llama la restauración de Israel, lo mismo que dice el profeta Isaías desde el capítulo 59, 60 hasta que termina Isaías. Bueno, es que es el contexto de Capítulo Zacarías, 60. ¿no? De que Ajá. Zacarías arranca con los mirtos y eso es porque el templo está en total ruina, ¿no? O sea, aunque ya Israel ha vuelto a la tierra, el templo está, no tiene la gloria del anterior. Entonces, todo el tema de Zacarías es la restauración de Israel, ¿no? Perfecto, muy bien, mi hermano. Entonces, se habla de la redención de su pueblo y de la liberación futura de Jerusalén, ¿cierto? Eh, en medio de guerras contra naciones vecinas que se juntaron contra ella. Ojo, parece que hoy en día está sucediendo eso con Israel, pero habrá juicio de Jehová hacia todas estas naciones en manos de Judá, dice el capítulo, ¿cierto? En manos de Judá o de los judíos o de la tribu de Judá, ¿cierto? Ujú. Que consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor y de Jerusalén. Y dice que Jerusalén será otra vez hollada o habitada en su lugar. Eso está en Zacarías capítulo 12, versículo 6. Dice que va a volver a ser habitada Jerusalén, ¿cierto? En su lugar. Ok. Entonces, esto mismo lo profetizaron los profetas Isaías desde el capítulo 59, como acabé de decir, hasta el capítulo 66. Es la misma historia, es la misma historia de restauración, la restauración de Israel, la restauración de Israel físico y étnico, porque vuelven a sus tierras. También parece la misma historia de de este profeta del que tiene 49 capítulos, se me esfuma, de Ezequiel. Ujú. Ezequiel desde el capítulo 38 hasta allá, hasta el 49, es la misma historia. Vuelven a sus tierras, son repartidas sus tierras y el templo es restaurado. Entonces, esta es la manera como los judíos ven. Si usted habla con un judío ortodoxo, va a ir exactamente a esos capítulos y los va a explicar de la misma manera que yo los estoy explicando. Entonces, eh, por último, para que entendamos algo que de pronto pocos han visto, vamos a hablar de Moisés de la Torá, a ver si la Torá habla sobre esto mismo que yo estoy hablando. Cuando vamos a Moisés, ¿cierto? Antes de morir, le mostró sucesos escatológicos imposibles para algunos, imposibles para algunos, y yo creo que todo es posible en la palabra de Dios, o vamos a desconfiar del poder de Dios, o será que no tiene poder Dios para restaurar un pueblo caído por más de 2500 años, pues lo estamos viendo con nuestros ojos que ya llegó a sus tierras, pero muchos como que no creen que Israel existe y tienen que ir físicamente para tocar ser al piso porque no creen, ¿cierto? No creen literalmente que este hecho es bíblico, lo que estamos viviendo en este tiempo con Israel. Entonces, Moisés escribió una historia, ¿cierto? Ujú. En la Torá. De igual manera, en la partida de Jacob reúne a sus hijos, así como lo hizo Moisés con las tribus. Jacob reúne a sus hijos. En el caso de Moisés, a las tribus y les da un mensaje profético, ¿cierto? Escatológico a cada tribu. Los hijos de José, Manasés, mire que hay algo muy interesante con los hijos de José. Manasés y quién? Y Efraín, ¿cierto? Reciben los mejores regalos.
y beneficios, bendiciones por ser su padre el que libertó ¿a quién? A Israel, José. Y fue primogénito de Jacob. José fue el primogénito de Jacob. Increíble, ¿cierto? Fue como un tipo o un tipos o una tipología del Mesías. Él fue Mesías para su pueblo en su entonces, ¿cierto? Él fue, vamos a relacionar todo eso con miradas escatológicas, la llegada del Mesías, que hay cosas muy semejantes entre José, entre lo que hizo José, ¿cierto? Con su pueblo y lo que hizo Jesucristo con su pueblo. A un Judá fue el que entregó ¿a quién? A José, ¿cierto? Sí. Y los judíos se entregaron ¿a quién? A Jesucristo. Ok. Entonces, eh, y bueno, y Judas también. Judas entregó ¿a quién? Al Sí, Señor. por la Entonces, mitad todo del eso se precio, ¿no? relaciona. Porque a José lo vendieron por 15 piezas de plata, ¿no? Ajá. Pues mire que todo se relaciona con Judas, Judá, todo está relacionado. Por eso le digo tipos. José es un tipo de una mirada crística, ¿cierto? Del Cristo. Hay cosas muy semejantes. Entonces, esto puede ser un midrash profundo de cosas que posiblemente muchos no han podido ver. O sea, nos comimos un poquitico la cebolla. Vamos un poquitico como comiéndonos las cebollitas, ¿cierto? Mirando Ah, cosas más profundas que estamos, para recapitular, ¿no? Y ya nos fue el tiempo, hermano. Pero estamos haciendo un tipo de interpretación al estilo judío, un midrash. Ajá. Ujú, Entonces, porque es que nosotros los cristianos tendemos a ver la Biblia de manera histórica. O sea, el Génesis se escribe porque está contándote una historia, pero ellos eliminan el concepto de historia y lo miran fuera del tiempo, ¿no? Y encuentran relaciones. Ese principio hermenéutico de que la escritura interpreta la escritura es judío, eso no es cristiano de origen, ¿no? Entonces, ujú, por ejemplo, aquí el contraste o la comparación sería entre la vida de José, el Mesías, José vendido por sus hermanos, por su pueblo, ¿no? Jesús vendido por su pueblo. Usted mencionó a José el primogénito y cualquiera puede decir, Rubén era el primogénito, ¿no? Pero la túnica de colores señalaba, por eso era la envidia de la túnica de colores, porque la túnica de colores señalaba al primogénito, ¿no? Entonces lo venden y curiosamente al que se le ocurre la idea de venderlo es a Judá. Y la gente no entiende que Judas, o no sabe, perdón, que Judas y Judá es el mismo nombre. Lo que pasa es que los griegos, si el nombre terminaba en A, en alfa, era un nombre femenino. Entonces, a todo nombre que terminaba en A, los griegos le agregaban una S o una N. Entonces, Jonás es Juan. Eh, Yeshua, ¿no? Es Jesús, le agregan una S. Eh, ujú. Judá es Judas, es el mismo nombre realmente. O sea que en el Nuevo Testamento lo conocemos como Judas, pero lo más probable es que a él no le hayan llamado. Jesús nunca le dijo Judas, sino le decía Ajá. Judá. O sea, Judá era Entonces, su discípulo. mira, mi amado, que muchos dirían, bueno, pero es que los judíos no creen en Jesucristo. ¿Usted cómo está relacionando José con el Mesías? Pero resulta que hay algo que se llama el Talmud, ¿cierto? Y en el Talmud también hay una Gemara que es una interpretación rabínica profunda, ¿cierto? Que es un midrash, un sot, que es lo que yo dije, la cebollita, ¿cierto? Sí, sí, el Eh, soft. ¿Sí? Y ellos relacionan a dos Mesías y al Mesías de José, el tipos le llaman Mashiach ben José o ben Joseph, hijo de José. Exacto. Mesías, hijo de José. Entonces, ellos fueron los que relacionaron de que hay dos Mesías. El Mesías, hijo de José, ¿cierto? Que va a Ujú. ser muy parecido el trabajo del Mesías a lo que hizo José. Mire qué interesante está en el Talmud, y es Gemara, ¿cierto? Y hay otro Mesías, que es el que conocemos, el Mesías Ben David, ¿cierto? Que iba a libertar a su pueblo, ajá, del yugo de las naciones, ¿cierto? Que fue el que no recibieron. Mesías Ben Joseph y Mesías Ben David. Este muere. En el Talmud dice que él muere, ¿cierto? Él muere por su pueblo.
Y este es el libertador que parece que es el de la segunda venida. Primera venida y segunda venida. Uno lo liberta espiritualmente, el Ben Joseph, y el otro los va a libertar físicamente, que es la segunda venida. Y se relaciona con la escatología de Romanos 11, cuando se dice el despertar de Israel en el fin de los tiempos, que el tiempo de los gentiles se acaba para darle tiempo a Israel, que va a despertar y les va a quitar el velo el mismo Mesías, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de Talmud, de Gemara, y ya estamos viendo la relación y se nos parece mucho el tipos de Joseph, ¿cierto? De Mashiach ben José, se nos parece mucho al trabajo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, Bueno, por ese motivo muchos judíos han creído con su misma escritura que están estos códigos. Muchos han creído cuando se encuentran ese tipo de sorpresas en sus mismas escrituras. ¿Qué tal le parece esa parte, mi amado? interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Vea, hermano, que voy a leer algunos comentarios y preguntas, ¿no? Porque yo siempre manejo esta regla de no me paso de una hora, porque si no ya no me vuelven a ver. Yo no sé cómo hay hermanos que tienen programas de 4 horas, ¿no? Y hay gente que los sigue, ¿verdad? Pero bueno, voy a leer algunos, o voy a leer hace un ratito tenía yo acceso a más preguntas, no sé qué me pasó acá. Espero no estar con problemas de conexión, ¿no? Dice Ujú. nuestro hermano Rudy Arguera, ¿cómo podemos demostrar cuáles eran los libros inspirados del Antiguo Testamento que reconocían Cristo y los apóstoles de él? Claro, aquí no hablamos nosotros de ese asunto del canon, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, incluso con respecto a eso, los judíos estaban divididos, ¿no? Los saduceos nada más tomaban como inspirado o como canónico los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, mientras los fariseos agregaban el Nevi'im y Ketuvim, Profetas. los Exacto. profetas, los otros escritos, e incluso los esenios, ¿no? Tenían otro tipo de canon, porque ellos incluso el libro de Enoch para ellos era sagrado, ¿no? Y los etíopes también tienen su propio canon. Su El propio libro de canon. Enoch está Sí. No en el había que... unidad judía en cuanto a eso, o sea, no existía. Hay un famoso concilio de Jamnia para el año 95 y 85, dicen otros, pero yo por lo menos no sé la veracidad histórica de eso, porque es como algo mítico que se menciona una reunión en Jamnia, ¿no? Luis Ramírez dice, bendiciones hermanos. Comenta nuestro hermano Milton, o pregunta Milton Méndez. El libro de Daniel lo interpretamos como profecía, pero en la Biblia hebrea tiene otra división, que era la de los escritos. ¿Afecta o no afecta en la interpretación? Es que eh, en la Biblia hebrea, es que el orden de los libros en la Biblia hebrea es diferente que en la española, ¿no? Está la Biblia hebrea, mira. Ah, ok, Está la Torá, está ok. la Torá. Estos son los profetas, los primeros profetas, en ese caso los mayores, Ujú. después siguen los menores, que se llaman profetas posteriores, y el último tomo es los agiógrafos, que aquí están Ajá. los salmos, creo que hay libros históricos como Crónicas, Daniel, ese es el orden antes de la Septuaginta, ese es el Sí, claro. orden. Claro, los profetas anteriores son el libro de Josué, todos los que nosotros llamamos históricos, ¿no? Y los profetas anteriores, los profetas posteriores, que son los profetas que nosotros llamamos profetas. Entonces, nosotros tenemos a Daniel ahí despuesito de Ezequiel, ¿no? Y si ya me perdí yo. Ezequiel Lamentaciones, ¿no? Desde Ezequiel. Y entonces nosotros lo tomamos como que fuera profeta. Bueno, Jesús habló del profeta Daniel, ¿no? En Mateo capítulo 24, Marcos 13. Pero el hermano comenta, bueno, si uno mira ahí en su Tanaj, el libro de Daniel está dentro de los hagiógrafos que usted mencionó, los otros escritos, el Ketubim. Entonces, ¿cambia su interpretación o no? Eso es lo que él pregunta.
Lo curioso, contestando un poquito, es que el lugar que ocupe un libro en la colección no altera, bueno, ahí lo tenemos, el que tuvimos, ¿no? Ahí Eh, se encuentra Daniel. Aquí sí, está Daniel, Daniel. ahí está Aquí está Daniel. 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 Ok, entonces no afecta, ya le explico por qué. Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, libros históricos, que sería el libro de Reyes y Crónicas, que Crónicas es una repetición de Reyes desde una óptica teológica diferente, desde la óptica sacerdotal. Entonces, Reyes está dentro de la colección de los profetas, mientras Crónicas está dentro de la colección de los escritos. Y eso no afecta directamente a su interpretación. Lo que pasa es que el libro de Daniel alcanza canonización después y por eso entra dentro de la tercera colección. Ujú. Bueno, Perfecto. dice Milton Méndez, ¿qué opinan de la hipótesis documentaria respecto a la Torá? Esa es una pregunta grandota. Mm, Es la hipótesis documental de Kraft Bellhausen de que la Torá realmente no la escribió Moisés allá en el monte Sinaí, sino que es el producto de cuatro documentos, el Yavista, el Eloísta, el Deuteronomista y el Sacerdotal, y que de esos cuatro documentos, los escribas en el siglo sexto antes de Cristo, en el tiempo de Edras, fabricaron lo que nosotros llamamos Pentateuco. ¿Quiere vertir su opinión o...? no, yo realmente, yo creo en la historia de Israel. Cuando yo voy a fuentes judías, y estoy hablando de libros judíos, pues ellos siempre, 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 en ningún momento han dicho que la Torah no la escribió Moisés. Sí, No, claro. pues en ningún momento históricamente hay pergaminos del primer siglo, los mismos de Qumran corroboran de que Moisés pues fue el escritor de la Torá. Entonces, ya luego que llegue un teólogo que diga esto y que tenga mayor digamos, valor que el concilio digamos, de los setenta, de donde sale la Septuaginta, o sea, que llega hoy en día un teólogo y entonces va a tener, o sea que lo que pasó allá en el 250 antes de Cristo para hacer la Septuaginta, entonces no tiene valor para esa persona. Entonces yo no me atrevería a decir una cosa de estas y los sacerdotes católicos lo afirman mucho, pero yo no me atrevería a decir Sí, una bueno, cosa. un poquito de información sobre el asunto, ¿no? Esta hipótesis documentaria fue desarrollada realmente por los eruditos alemanes, Kraft, Bellhausen son alemanes, en el siglo XIX, o sea, termina de desarrollarse en el siglo XIX. Entonces, eso ya lleva más de 100 años de antigüedad. Usted mencionó correctamente que la erudición católica menciona mucho eso. Y si uno, por ejemplo, compra la Biblia de Jerusalén, que no sé si usted tiene... Ah, a propósito, aquí un poquito de propaganda, ¿no? ¿Por qué usted tiene tantos libros atrás? Porque usted es dueño de una librería bíblica, ¿no? Solo que... y los manda a domicilio, solo que creo que solo en Colombia, ¿no? Por Eh, ahora. en el eje cafetero para todo Colombia. Ah, desde el eje cafetero para todo Colombia. Entonces, historia del cristianismo, que era lo que estábamos tocando con Cristian Ospino, ¿no? Tiene todos esos libros a la venta, ¿no? Que podría... Ahora, hay una tienda en línea, o sea, usted tiene un catálogo en línea de esos libros y si uno vive en Colombia, uno puede hacer el pedido y depositar por Nequi, me imagino, Orban Colombia. o por Bancolombia. Bueno, bueno, usted sabrá ahí, ¿no? Pero esa información la encontramos en su Facebook, ¿cierto? Sí, claro, librería Chomer, me pueden encontrar como librería Chomer y enviamos a todo el territorio colombiano. Los pedidos mayores a 200.000 pesos son gratis. Entonces, anímense a cualquier Ah, libro que necesiten, Biblia, estudio, comentario, estamos a la orden. ok, entonces ahí tiene un catálogo y ahí uno puede ver los precios y todo eso, ¿cierto? Bien. Ok, entonces uno compra la Biblia de Jerusalén, que me imagino que ustedes no la tienen a la venta porque es católica, ¿no? Es católica.
uno va a ver ese tipo de explicación para el Pentateuco, ese tipo de comentarios. En erudición bíblica, porque es que esto es una cosa, la erudición avanza. Entonces, la hipótesis documentaria ha sido superada bastante. Y claro, no me da el tiempo para hablar más o menos de otro tipo de teorías. Hay un libro que se llama El Pentateuco de José Luis Sicré, que puede conseguir en línea. Yo lo he visto ahí en PDF. Ilustra muy bien todo lo que en erudición se había hecho más o menos hasta hace unos 20 años que lo escribió ese libro, pero todo avanza. Pero aquí mi único comentario es que en cuestión de erudición, la escuela documental que fue la que enseñó Bellhausen ha sido superada ya mucho dentro de la erudición bíblica. Bien, dice Douglas Calderón, ¿cómo pudiera obtener el libro El origen de la iglesia desde aquí de Nicaragua? Excelente punto. No, para otro país sí nos queda complejo, pues deberías de buscar en tu país una librería cristiana, ¿cierto? En este caso creo que CLC está en toda Latinoamérica y yo creo que con ellos la puedes conseguir. Sí, 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 claro, claro. El caso es que aquí solo cubrimos Colombia, ¿no? Porque enviar un Colombia. libro ya es otro precio y creo que sale más barato conseguirlo allá, ¿no? Yo sí puedo enviar es libros judíos a todo el mundo porque pues digamos que yo soy un mediador entre Ah, librerías judías y los que necesiten, entonces libros judíos sí, y pero libros cristianos me encantaría, pero vale mucho, digamos que un libro salga de acá de Colombia, el costo es elevadísimo y vale más que el libro, entonces sí. eh, no tengo esa oportunidad. Espero algún día, si de pronto la librería crece, pues tener esa oportunidad. Bueno, sí, primero Dios, ¿no? Nunca lo sabemos. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo había visto otras preguntas, pero de pronto me salí de la página de Facebook, volví a entrar y cometí algún tipo de equivocación. Me disculpo, porque sí me gusta leer todo lo que escriben, aun cuando, aun cuando me critican, ¿no? Porque eso es parte de la clase y exponemos algún tipo de opinión. Probablemente muchas de las cosas que mencionamos acá no se entendieron mucho y eso es porque uno no se mete mucho en el tema. Y cuando uno entra por primera vez al tema, se menciona Midrash, se menciona Talmud, se menciona Torah, el Tanaj, decía el texto que usted sacó ahí, el Ketubín, el Neviín, y uno queda en la luna, ¿no? Y por eso es la invitación a meterse a todos estos temas, a tratar de entrar, y como dijo el apóstol, pues hay que escudriñarlo todo, ¿no? Y hay que retener lo que es positivo, lo que es bueno, y al mismo tiempo también utilizar este término muy importante en el Nuevo Testamento, discernimiento, ¿no? Había un hermanito por allá que me oculto el nombre también porque leía un libro en la semana y el domingo predicaba sobre ese libro y le parecía genial. Pero durante la semana leía un libro que decía todo lo contrario y cambiaba de chip y la siguiente semana predicaba todo lo contrario. Y realmente uno no puede ser así, tiene que utilizar el discernimiento para escudriñarlo todo, retener lo bueno y luego desechar lo malo. Pues ha sido un gusto, mi hermano Carlos. Pronto estaremos una vez más acá, profundizando más con este tema, porque Quedó lamentablemente iniciado, en una hora no cubrimos. quedó totalmente iniciado porque realmente es un tema muy extenso y no hemos ni siquiera podido avanzar a explicar lo que usted acabó de decir. Explique qué es la Torá, explique qué es el Talmud, que muchos no saben qué es el Talmud, muchos no saben qué es la Gemara. Quedamos prácticamente sin explicar nada, pero La si usted introducción, permite o si Dios nos permite nos la vida, pues primero estaremos por acá Dios, en algún primero momento. Dios. Bueno, que el Señor los bendiga. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo reine en sus hogares. Gracias, hermano, por la invitación. Amén.